Y nosotros realmente somos bendecidos que nos facilite esta estación de televisión cristiana y corre por todo este país. Y entonces también están envueltos por radio todos los cristianos y tenemos un equipo de ingenieros y Fred, que es el presidente de la estación de televisión y que cubrió todo Europa y Alemania. Y entonces ustedes se han dado cuenta que este viaje en Europa fue muy pesado y tenemos que ir. Y entonces esto fue muy fuerte y también fue muy pesado. Y estamos muy agradecidos y apreciamos su resiliencia para ayudarnos. Gracias, muchas gracias al señor Niswan, y es muy poderoso lo que se hizo en Europa. Entonces, antes con el doctor JJ, que está aquí, antes de ir en vivo. Entonces, gracias por venir con sus cuadernos y sus esferos o lápices, y ustedes están listos para escribir. Y dice, ¿qué es eso? Por favor, empiece. ¿Qué es? Sí, tenemos una reunión después de esto. Entonces va a suceder esta noche. Sí, esta noche. Estamos listos para hoy. Se está cortando, amados radio oyentes. Esperemos un poquito. Perdón, amados, vuelvo a aclarar. Él mencionó un orfanato fundado por Michael Niswa que recogió a los niños de las calles a los que los tiraron a la basura. Yo pensé que era el Señor, perdón, fue mi error. Entonces, aquí sigue dando los agradecimientos. Y entonces vamos a ir en vivo, y este es un mensaje crítico y lo quiero dar. Y es muy importante y crítico, que va a cambiar sus vidas. Pon papel y lápiz, porque no dejes que tu memoria capte las cosas, porque se va a olvidar y se va a revolver. Sea sensitivo, porque esto es algo muy grande para la eternidad, ¿cierto? Y quiero empezar. Y entonces yo creo que ya es el momento perfecto para hacerlo. Por profesor Anjagi, por favor. Y el profesor Yangui dice, ¿qué es esto? Por favor, deme 5 minutos para poder estar en vivo. Y entonces estamos, por favor, sintonícese por la radio, por la televisión. En 5 minutos estamos dejando el mensaje. Por primera vez aquí, lo dimos en Francia y ahora en Ginebra. Y ahora en 5 minutos estamos listos para hacerlo aquí. Por favor, manténganse sintonizados. Vamos aquí, vuelvo a corregir. El arzobispo diputado principal Michael Niswan, él hizo un orfanato y recogió muchos niños que estaban desechados, tirados como basura. Yo pensé que era el Señor nuestro Dios que ha levantado a esos niños también, a los lisiados, a los cojos y todo eso, pero estaba hablando del arzobispo principal, dueño de la radio Jesús is Lord Radio, y también del canal de televisión, y adicional a eso tiene ese orfanato para los niños. Qué bendición tan grande, amados. Gracias. Mantengámonos en sintonía, que creo que en 5 minutos ya continuamos con el mensaje, porque dice que es muy importante y que ya lo dio en Francia, en Ginebra, y ahora nos lo va a dar a nosotros en 5 minutos para la gloria de Dios, y porque es un mensaje para la eternidad. Amados, él está diciendo que por favor mantengamos con nuestros cuadernos, nuestros esferos o lápices, para que no olvidemos el mensaje y escribamos todo paso a paso lo que él nos va a enseñar hoy. Porque dice que no nos confiemos en la memoria, porque nos podemos olvidar.
5.9 también terrestre y también a nivel global. Bueno, la razón por la que yo he venido a esta hora y en este nivel de urgencia y que hemos llegado aquí es porque hay un mensaje que fue dado en Ginebra, porque el sistema de la iglesia tiene que ser, fue reconstruido. Bueno, seguimos, amados. Entonces también a los que hablan suajili les quiero decir que este mensaje va a venir a ustedes en su manera de contraducción, porque no queremos perder nada y porque voy a dar paso a paso y detalle con detalle y les voy a dar exactamente para que ustedes reconozcan la necesidad. Entonces, en estos dos reuniones en Ginebra que tuvimos las conferencias, la primera conferencia fue la venida del Mesías y el rapto de la iglesia, y fue, ustedes lo tuvieron y fue transmitido y usted lo pudo ver. Y entonces después nos movimos a otra reunión donde el sistema fue construido. Entonces ahora, por favor, ahora todos siéntese. Muchísimas gracias. Yo quiero comenzar. Entonces ahora, los mensajes que le he dado es el mensaje del Evangelio eterno. Entonces otra vez lo que el Señor estaba diciendo, mire, el Mesías está viniendo. Entonces lo que el Señor estaba diciendo, mira, el Mesías está viniendo. Y entonces, después de anunciar la venida del Mesías, compartimos las visiones, las profecías que están viniendo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo nos podemos preparar, cierto? Y entonces es ahora el Evangelio eterno del Señor que viene. Entonces nos fuimos a la visión de diciembre 8 del año 2021. Y en esa visión que usted ya ha tenido antes, donde el Señor Dios Todopoderoso me ha levantado en su púlpito, en el altar, y que de repente todo en el cielo, todo estaba abierto. Y entonces el Señor Dios Todopoderoso dentro del cielo y del cielo, Él rápidamente bajó un púlpito. Rápidamente, el púlpito de madera rápidamente. Y esto es serio, ¿cierto? Y ese púlpito era de un diseño antiguo, no moderno. Y entonces él también dio instrucciones. El Señor dijo, tómalo y ponlo en la posición del púlpito. Esa visión que yo lo he trompeteado a través de muchas naciones y que somos conscientes de esa visión y que este mensaje se ha dado globalmente y se ha dado a través, paso a paso, detalle a detalle. Si el Señor tiene un púlpito de madera con un diseño antiguo, y aquí de izquierda, del lado izquierdo, en el altar del púlpito, y entonces por voz dijo, tómalo y ponlo en la posición del púlpito. Y con esa instrucción que estamos armando ahora, fui capaz de ver que la posición en la cual el Señor me dijo que posicionara el púlpito, había otro púlpito ahí que estaba más sofisticado, un púlpito moderno, un púlpito de vidrio como un azul navy, un azul marino, y entonces y él está dando el diseño del púlpito que tenía como otro nivel.
y que era como redonda esa parte, que la otra nivel que tenía ahí. Y entonces, siguiendo la visión, y que yo la he instruido aquí, y que él dijo que la pusiera en la posición del otro púlpito. Y entonces también vi que tenía una ruptura, y también fui capaz de ver que su ruptura, que el púlpito de madera que fue dado con un diseño antiguo. Número 2, el púlpito de vidrio que estaba en esa posición era moderno y sofisticado. Y número 3, que el otro púlpito estaba roto. El púlpito de vidrio. Y entonces ese estaba desde arriba hacia abajo. La ruptura venía de arriba hacia abajo. Y entonces el vidrio estaba craqueado. Y entonces lo que estamos alcanzando ahora, en donde la Biblia, y entonces esa ruptura se vino en dos partes, se ramificó en dos partes. Entonces la pregunta que ha venido ahora, que lo que significa en una mente normal, y que ustedes ya dicen, pero hemos hablado de esto porque él estaba pensando, él pensó en una mente normal. Sí, ¿por qué voy a poner otro púlpito si ahí había otro, cierto? Entonces todos estamos los poderosos profetas quieren asegurarse que los monitores están, las pantallas estén bien. Can you ensure it doesn't blank again? Okay, thank you. Okay, now back to the vision entonces, again. volviendo a la visión So otra even as vez, you leave this, y that's good entonces enough. esto es muy bueno. Can you imagine how the spectacular nature, Entonces the ustedes magnificence of pueden this vision, right? imaginarse la magnificencia de esta visión, You are lo looking up and you see espectacular heaven naturaleza. open, right? Como ustedes han visto And the que next los thing, cielos estaban poof, abiertos. a Y de la wooden próxima cosa, pulpit. ¡puf!, el púlpito What a de thing madera. to be lowered from ¿Qué heaven, es la right? cosa que que venía What an del instrument, Señor, what del an cielo, institution perdón? to be ¿Cuál es la lowered from heaven. instrucción? ¿Cuál es la That is of institución gravity, que viene right? del cielo? Esto It's es like someone has grave. lowered an ark of the covenant or something like that, right? So a wooden pulpit. Entonces el púlpito lowered, de and then the Lord madera, says, entonces el Señor put it at the dice, position of the ponlo en la pulpit. I'm checking posición. there, Y a yo glass miré pulpit, y había un sophisticated baby blue púlpito glass, sofisticado but de cracked. vidrio, pero estaba craqueado. And so, Entonces, again, like I said, if you otra are vez, caught up como dije, in the human nature, si usted lo captura en una mente and that's humana, where you y understand why entonces the Lord usted va a speaks to his entender, prophets va a comprender in por qué el Señor lays está them hablando a out sus profetas and en then speaks to them, sueños. so that the human Somos opinion is sus out. esclavos, The things you say y or ahora do are hablamos now dictated by the Lord. ahora estamos They're hablando determined by las the Lord. They're cosas His que will. han sido Because he determinadas knows por if el you were Señor. given Y in entonces, this form, y se fue dado en esta manera, so many factors would come in, y right? muchos factores Because he's saying, vienen, take it ¿verdad? and Podrían put it at venir, the ¿verdad? position Y of the entonces él pulpit. está And diciendo, he knows pónganlo there en is la another posición pulpit there. del otro púlpito. So your first question is how Y is entonces that la possible? primera pregunta que usted But posible remember puede decir, that across ¿cómo? time, across this journey, we ¿Cómo have esto es learned a posible? few things Y that are hemos fully ido a established, través del right? tiempo, a través de sus One of them, viajes, that as y long hemos as the aprendido Lord muchas God cosas, Jehovah y is que speaking with you. hemos aprendido, y lo que However importante aquí, illogical it may hemos sound aprendido or cómo el seem, Señor Jehová nos habla, you y just no obey and importa do lo as the Lord ilógico has que said. nos suene. That is the governing principle Y for entonces serving lo the Lord in this kind of principal, office. The more you do that, the more He will lo use que you hicimos quite y a lot. servimos al A great Señor en esta oficina Because you are now importante. showing fidelity, Y faithfulness entonces ahora usted to the puede ver su instruction. fidelidad, And su number two, you're not instrucción. worrying Y about número public 2, opinion on this nosotros matter. no nos importa la opinión And so pública. once that's done, Una vez then está I hecho, went to hold it. And when I went to entonces yo hold it, quiero I landed on the hands of the Lord Himself. sostenerlo y I moverlo realized en las that manos His del own Señor hands mismo. were still holding the pulpit, as He said so. Porque el Señor mismo está con And so sus you can manos imagine, cargando we el literally púlpito, live the sosteniendo el picture that the Lord púlpito. Y usted Himself. puede And that imaginarse speaks esto volumes to literalmente, you who el have been mismo, el nourished Señor with this over mismo, time. hablando en It diferentes speaks about the fact maneras, that the pulpit of God, nutriéndonos. El Señor está hablando del púlpito de Dios, el púlpito de Dios, la institución del púlpito. No importa lo que sea, lo que el Señor está tratando de hacer aquí es que su restauración y la gravedad y la inmensidad de lo que se envuelve aquí con el Señor, el Padre
Padre mismo está dando, como dibujándonos a través del tiempo, lo que esto simboliza que Él lo tenía en sus propias manos. El problema del púlpito, Dios el Padre mismo debe estar envuelto en esta. Y por eso es que lo levanté con las manos del mismo Dios Padre. Y en el momento que yo lo levanté, recuerden lo que sucedió. Este púlpito de vidrio, estaba ahí en la posición del otro, el púlpito de vidrio estaba ahí. Cuando puso el de madera, ¡pum!, se desapareció, ¿verdad? Y era mentiroso, era un impostor, ¿cierto? Y entonces y pusimos ahí mismo. No tenía poder. Y cuando el Señor vino y desapareció así, y otra vez, todo el tiempo hemos hablado y todo el tiempo están hablando de prosperidad, pero de repente desapareció. Por muchos años han estado hablando de prosperidad y muchas cosas, y el otro desapareció rápidamente. Y nosotros tomamos posición juntos. Entonces, esto es real, es para que entiendan realmente que el Señor ha hablado, y esto trae realmente una gravedad. Número 2, también ha hablado acerca de la misión que hay en de restaurar el púlpito. Entonces ahora, esto es el mensaje que el Señor ha estado lanzando aquí, y que lo hizo, y que lo vamos a abrir rápidamente. Y cuando yo vine y compartí esta visión en vivo, y lo compartí hoy también, lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Ahora, y ahora, rápidamente, para que ustedes entiendan rápidamente, que Él tiene soberanía y poder. Él quiere que podría usted, que no se puede reparar ese púlpito. Porque simplemente el Señor lo podía reparar porque Él tiene mucho poder y Él puede hacer cualquier cosa. Pero ustedes pueden ver que cuando Él está hablando en esta conversación a través de esta visión, el Señor esencialmente está diciendo que Él es el propietario, y que ese sofisticado púlpito moderno que está quebrado le pertenece a Él, y es por eso que Él lo abolió, lo borró, y después de abolirlo, y entonces lo reemplazó con el del púlpito del cielo. Y esto es muy poderoso, y eso también podría sonar en su mente, que lo que Él está diciendo del púlpito allá, que estaba en la tierra, que era un púlpito físico, y entonces ahora el Señor trajo del cielo un púlpito, ahora es celestial. Y entonces el otro punto es que que viene a mi mente es el rol del púlpito. Entonces se puede dar rápidamente hablar del rol del púlpito que se está transmitiendo el mensaje de Jehová. Entonces el Señor está dando ese mensaje que está transmitiéndose en la iglesia, en este tiempo presente, moderno, en estos tiempos modernos. Y entonces el mensaje original, que dice que, y el Señor dice que se está comprometiendo. Y entonces estamos viviendo en una generación de compromiso, de pecado. Literalmente estamos comprometiendo con cualquier cosa. En el matrimonio se están comprometiendo que hombre se puede casar con hombre, mujer se puede casar con mujer. La infidelidad en el matrimonio, y usted puede comprometerse con cualquier cosa. Esto es algo muy grande. Y este compromiso que el Señor está hablando y nos está tocando con las medicinas también, comprando medicamentos, lo que sea, tomando agua. Y entonces ustedes pueden ver el nivel del compromiso, si usted lo toma más profundo, ¿verdad? Y en esta vida, si usted toma compromiso y usted va construyendo algo de compromiso, compromisos materiales, las estructuras,
estamos juntos, incluso si tomamos medicamentos errados, malos, y entonces eso va a traer resultados al final, ¿no? Entonces lo que el Señor está diciendo es acerca del compromiso con la iglesia entera. Y entonces por eso es lo que el Señor está diciendo a esta generación, que una vez, la palabra es compromiso, si una vez usted se compromete, Jehová está diciendo un mensaje y una sola palabra. La palabra del Señor es una sola, que esa no se puede cambiar, no la puedes negar, le pertenece a Él y no la puedes abolir. Y una vez, y entonces, ¿qué es lo que se está transmitiendo en el púlpito? Entonces, que hemos encontrado el Evangelio del Señor, que ha sido transmitido en su púlpito. Por eso, ¿cuál es el propósito, la función de ese púlpito en esta era, para esta vida humana y para esta generación? Y entonces el Señor está diciendo que el púlpito está siendo comprometido. Y entonces en esa visión el Señor esencialmente me está diciendo que lo restáuralo. Repáralo, porque estaba en ruina y estaba roto. Y en número 2, el púlpito estaba en falta, derrotado. Número 3, él trae, entonces que su púlpito, trae ahora su púlpito, ¿cierto? Y entonces lo que esencialmente está diciendo ahora, que nosotros debemos reparar el púlpito. Hay dos aspectos. Número es mirando la palabra, el mensaje, el evangelio predicado en el púlpito. El evangelio debe ser predicado en el púlpito. Número 2, los que predican, de los pastores que están practicando en el púlpito, aleluya, empiezan a hacer la primera parte. ¿Cuál es el mensaje que están predicando? No es este. Y este es un mensaje fuerte. El Señor, que ese mensaje viene del cielo y decir ahora y predicar. Y es lo que nosotros estamos diciendo acerca del Evangelio. Y entonces vamos a empezar por el libro de Apocalipsis 14. 6 en adelante. Apocalipsis 14 de 6 en adelante. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Nosotros no podemos abolir el mensaje del púlpito, amados. Es lo que está claro. Entonces, lo hemos leído muchas veces y ahorita lo tenemos en la pantalla. Vi volar otro ángel. En medio del cielo, a otro ángel que tenía el Evangelio. En otra versión dice que venía del sol. ¿Dónde estaba el sol? El ángel volaba rápidamente. Entonces él dice que el Evangelio eterno fue para predicarlo a los moradores de la tierra. Entonces, que lo está diciendo cuando miremos en Juan, y entonces cuando él vio él vio donde estaba el sol, que de ahí venía el ángel. Entonces el ángel también era luminoso. Mira, cuando una persona está gloriosa, luminosa, y entonces es muy glorioso. Para que usted no tenga un error de dónde es que viene eso. Es lo que Dios el Padre mismo está dando eso. Y entonces dice lo siguiente, que ha venido a ser luminoso. Dice que el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Wow. Entonces empezamos de dónde. Este es el Evangelio eterno. ¿Por qué? Porque está diciendo que el Evangelio eterno entonces escuchen esto ahora. Él está diciendo que el Evangelio eterno que ustedes ven, la palabra eterna, y es llamado el Evangelio eterno. El Evangelio eterno que ha sido proclamado para aquellos que están en los moradores de la tierra.
El Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, amados. El Señor aquí está diciendo que si usted va a reparar algo, usted tiene que decirme de restaurarla de dónde. Y es por eso que estamos tomando esto. Porque si usted tiene un edificio que se ha caído, y si el edificio el puente se ha caído, entonces el gobierno quiere que lo restauren. Entonces normalmente llaman a los ingenieros para que venga a mirarlo. Y entonces usted él puede preguntar, dame los planos originales. En otras palabras, necesitamos los planos originales para que el ingeniero pueda repararlo bien y restaurarlo bien. Muy poderoso. Y entonces, cuando nos dice restaurar, ¿qué? Y hay una escritura hermosa aquí donde el Señor está iniciando el Evangelio eterno. Y Él dice, eso es todo. Eso es lo que el Señor quiere que restauremos el púlpito. En esa visión, cuando nos mostró que el púlpito debería ser restaurado. Que sea restaurado. El Evangelio, él dice entonces, el Evangelio eterno, entonces lo que dice aquí, que es que tienen que mirar la eficacia, que lo que se ha liberado a la humanidad, qué es lo que el Evangelio eterno ha dado, que se está siendo predicado en el púlpito, y tenemos que mirar los componentes que se están liberando de ahí, la eficacia. Y si ya miremos esta definición aquí de la eternidad del Evangelio, la eternidad, porque está diciendo que es eterno. Esto te está definiendo a ti que el Evangelio eterno, que va a ser muy claro y que, wow, esto es eterno, ¿verdad? Estamos juntos todavía. Muchísimas gracias. Esto... Él dice que este mensaje tiene que ser entregado y después vamos a descansar un poco y tomar un descanso. Entonces, si examinamos el Evangelio eterno y entonces lo que no ha sido transmitido a usted, lo que se está haciendo ahora, entonces vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, del 17 al 25. Es lo que él está hablando del Evangelio eterno, y vemos unas dimensiones que están definiendo la eternidad del Evangelio. Y entonces yo sé que en español hay diferentes maneras de la eternidad. Estamos hablando de la eternidad. ¿Estamos juntos? Okay. Y entonces dice lo siguiente. Lo estoy leyendo de ahí. Y dice lo siguiente. Since you call on a father who judges each person's work impartially. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, entonces Él es imparcial, no importa si eres de color de piel y de qué nacionalidad o de qué lugar vengas. Él es imparcial y Él juzga imparcialmente. Y lo podemos poner en su nacionalidad primero. Y entonces Él juzga imparcialmente. Lo que Él está diciendo aquí, tengan mucho cuidado y escuchen que no hay ninguna excusa. Él es imparcial. Él no tiene consideración, no para nada. Él es imparcial. Y Él es el centro. Entonces, es fácil. Él dice, gracias. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo. Entonces, si vamos a través de este viaje, a través de la eternidad, a través del Evangelio eterno que hemos recibido,
Entonces, si lees esto y si ves este camino, este viaje que ya se ha dicho que el Evangelio eterno realmente viene a separarlo de su vida del mundo, de separarlos de extranjeros, exiliados de esta tierra, y significando que el Evangelio eterno tiene un viaje, que la vida en esta tierra es temporal. Cuando empezamos a sentir este viento de verano, entonces empieza, y entonces sabemos en el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y entonces que son cosas perecibles, como la plata y el oro. Y entonces vamos a movernos. Esto es muy serio. Y entonces aquí está dando una declaración en la tierra, que nadie te puede comprar en esta tierra, nadie. Y esto es muy serio, y entonces él está diciendo que fuimos comprados de la esclavitud del comercio, fuimos comprados de la esclavitud del mercado. Entonces, él lo que está diciendo, no importa los dólares de Estados Unidos o cualquiera que sea el valor del país, si es Singapur o cualquier país rico de la tierra, nadie puede comprar tu salvación en la tierra. Esto es muy poderoso, y esto es lo que está clamando sobre usted. No hay nadie que puede reclamar sobre usted, no para nada, que yo soy su dueño, no para nada. Él está diciendo, no es por las riquezas de este mundo, no hay manera, no hay capacidad. Si usted mira dos cosas aquí, miren lo que él está diciendo aquí. Se llama balance. Esa habilidad, aleluya, esa habilidad, que si usted toma todas las riquezas del mundo y los pone ahí, no podemos contar todas las riquezas de la muerte. Entonces, hoteles, compañías con chip y todo eso, todo el oro del mundo, las finanzas, dinero de finanzas, empresas financieras y todas estas riquezas como las aeroespaciales y todo eso. Y entonces, y solamente se toma algo pequeño que es su alma y lo pone ahí. Aleluya, arrasa con todo. Y el Señor está dejando gravedad en su alma, en su vida. Su vida no puede ser comprada por nadie ni por nada. Y entonces Él está dándole unos puntos aquí donde Él dice en el punto 20 y 21, primera de Pedro, que por la sangre preciosa de Cristo. No tengo mucho tiempo, yo nunca tengo mucho tiempo, pero si tuviera tiempo iría a través de la Biblia, cuál es lo que el Señor está describiendo, las cosas preciosas en el mundo entero. Entonces te daría una lista. Y usted puede imaginar cuánto podía escuchar sobre las cosas preciosas para el Señor en la Biblia. Y entonces aquí está dejando la escritura que a través, ¿qué es lo que el Señor llama precioso? Y yo no sé usted qué ha encontrado, pero yo puedo ir y encontrar, ¿verdad? Porque Él dice, con la preciosa, mi Señor, preciosa. Y entonces si vamos a Primera de Pedro 1, versículo 2, Primera de Pedro, perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1,
Sí, él empieza, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y nuestro Salvador. Usted puede imaginarse las cosas que el Señor llama preciosas. Usted encontrará la fe que nos ha dado una fe preciosa como la de los apóstoles. Y entonces la fe es considerada preciosa. Fueron crucificados, incluso negociaron con los que los estaban matando. Por favor, no me crucifique como mi Señor, al contrario. Y ellos estaban negociando que lo crucificaran de abajo hacia arriba. Y entonces esta fe preciosa. Y entonces usted piensa que Kenia, Australia tiene otra fe diferente. No, para nada. Entonces lo que él está diciendo aquí, que no por las riquezas de este mundo, que es la iglesia la que está siguiendo esto, la iglesia están pobres porque están predicando prosperidad y todas estas cosas del mundo. Y no. Eso se tiene que reprender, pero la preciosa sangre de Cristo, que si él no tenía defecto, y entonces él estaba sin defecto. Que el defecto, sin mancha ni defecto. Pero él está diciendo que es lo precioso que nos compró a nosotros. La perfecta sangre, la preciosa sangre del Cordero de Dios, la gloriosa Cordero de Dios. Y él está diciendo que sin defecto, puro, sin mancha, sin defecto, nos compró. En otras palabras, en Génesis 2, versículo 2, él dice que él nos creó, nos dio vida con su aliento. Y entonces él nos iba a comprar, nos iba a traer de vuelta. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo en nuestra propia vida? Él está tratando de decir aquí, en el versículo 20, él dice que entonces manténgase ahí. Esta es la razón por la que yo he venido a ustedes con esta escritura, para que ustedes se puedan examinar su eternidad, el evangelio eterno. Y lo que él dice aquí cuando él trae el evangelio eterno aquí, en el versículo 20, él está diciendo que el evangelio eterno del Señor está preguntando que vuelva, que regrese el púlpito, que toque el evangelio del Señor. Existe antes de la creación. El evangelio del Señor existe antes de la creación. Aleluya, antes de la creación, antes de que la tierra fuera creada, él ya estaba creada. El evangelio eterno ya estaba ahí. Estaba ahí. La gravedad del evangelio eterno, y siempre está dando un factor aquí, un punto muy importante, es por cómo usted lo puede cambiar, cómo usted lo puede tocar. Tienes que volverlo de vuelta. El evangelio eterno fue diseñado y existía en la eternidad, en el pasado. Y entonces empezamos a entender la gravedad de esto. Esto es muy serio, que la eternidad pasó y ya el evangelio eterno estaba ahí y ha sido tenido por los atributos de Dios mismo. Mira esto ahora. Es por eso que esto es muy serio, de reprender a esta generación. Póngalo de vuelta, bórrelo, abola el otro y traiga el evangelio eterno y disfrute el evangelio eterno del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor porque viene delante del Señor y viene del pasado, mi Señor. Y entonces por eso que fuera de la creación, fuera de la real creación, ya el evangelio eterno existía. Ya el Señor Jesús ya lo tenía. Y entonces el Padre glorioso, el Cordero de Dios, venía a comprarnos.
y a quitarnos el pecado. Hay dos cosas aquí escondidas, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden entender. Está hablándole algo a una de las mamás allá. Esto es serio, porque esto es muy difícil, esto es muy poderoso, y ustedes están aquí. Y entonces Él está diciendo que antes de la creación, Dios el Padre ya sabía que el hombre que había creado iba a caer. Y Él decidió que de todas maneras, de cualquier manera, Él lo iba a traerlo en este proyecto. Y esto es increíble, porque la naturaleza del Señor, ese es uno de los atributos del Evangelio eterno. Qué hermoso es esto, el Dios Todopoderoso nos lo había reservado, y ahora, porque Él sabía de la caída. Y entonces, cuando la gente viene hacia mí y, yo he predicado, yo ya he visto que usted se iba a caer, que usted iba a hacer esto. Y entonces, ¿qué es lo que se le dice a esta persona? Y en la oficina, que usted iba a hacer esto así. Y entonces, para la agenda y el propósito de Dios es continuar, ¿verdad? Y usted está escuchando, y usted está viendo que el hombre fue creado, ya podría caer, y ya el Señor ya había preordenado con el Cordero de Dios que iba a comprarte. Y entonces, ¿cómo usted ahí, usted cómo dice ahí? Por favor, ¿puedo definir esto apropiadamente? Antes de que la eternidad pasara, significa que no había naciones que existieran, no había agua. Esto es serio, ¿verdad? Y entonces su creador, justamente, recientemente, él dice, cuando yo fui a la nación poderosa de Suiza, y de ellos nacieron más o menos en 1960, y entonces dice, yo soy moderno, o en el 81, o en el 2000, él dice, yo soy moderno. Y entonces dice que la eternidad pasó antes de la creación. Y entonces por eso es que él dice que lo abolamos ahora. Eso es lo que él está diciendo aquí. Y porque él estaba ahí, la eternidad pasó. Esta generación es culpable. Hemos visto la eternidad del Evangelio eterno, y usted ha encontrado, wow, ¿cómo puede ser cambiado? Vamos a movernos un poco más rápido, porque aquí están los doctores. Entonces, antes de la creación, antes de la caída, el Señor ya sabía y ya había creado eso. Y puso el mecanismo de redención, un plan de redención. Y ustedes lo pueden ver en el Evangelio eterno, que Él lo creó antes de la creación. Esto es increíble. Para ustedes, a un punto, yo quiero probablemente ir a Mateo. Pero yo estoy de acuerdo con él, pero esto es más profundo que esto. Estamos juntos. Entonces él dice que él estaba revelándolo en estos tiempos ahora. Y entonces ahora es cuando el Mesías ha sido revelado. Fue revelado el Mesías. Y esto es ahora el Cordero de Dios. Esto es serio. Versículo 21, no tenemos tiempo. Primera de Pedro 1:21. I want to digress. He said, now that you have purified yourself by obeying the truth, meaning you have to obey the truth, so that
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 22. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros. Y el 23. Y entonces, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Okay. For all men are like grass, and their glory is like the flowers of the field. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que una de las escrituras está definiendo la eternidad, el Evangelio eterno, y entonces él tiene detalles y componentes que están liberando aquí del Evangelio eterno. Y antes de ir allá, ¿por qué el Señor lo llama el Evangelio eterno? Y porque nosotros este púlpito es temporal en esta edad y por eso Él nos ha dicho que lo volvamos de regreso, lo traigamos de regreso. En Romanos 1, vamos a Romanos 1, del 1 al 7, dice que Pablo, llamado a ser apóstol, entonces Él aquí le está llamando a la eternidad, al Evangelio eterno. Y lo que estamos diciendo, esto es transparente, ¿verdad? Entonces Él les dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, Él aquí está diciendo que aquel que ha sido llamado a ser apóstol, a dar el Evangelio eterno, tiene que ser separado, separarse por el Evangelio. Y entonces no es que para alguien que lo mira y diga, oh, esto es una broma que ha caído. Esto es un trabajo para abrir una iglesia. Ahora está diciendo que al abrir una iglesia está diciendo que la razón que tenemos que tener es que nosotros tenemos que ser apartados para el Evangelio y ahora nos estamos moviendo juntos y entonces deben saber que el Evangelio es eterno y si es eterno usted debe ser inmutable y no debe cambiar y entonces lo que no lo puede cambiar tampoco y entonces Él está diciendo aquí una gran cosa, que usted debe separarse toda su vida. Separarse por el Evangelio. Porque yo estoy predicando el Evangelio. Cuando tiene ese llamado, usted tiene que apartarse, dice el Señor. Y número 2, el versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Otra vez usted puede ver en las Santas Escrituras que antes de la creación usted ya tenía el Evangelio y tenía que ser separado, ponerlo pues aparte. Porque es eterno. Aleluya. Y Él está diciendo que el Evangelio ya existía. Usted no lo puede cambiar. Es eterno. Tiene una eternidad porque era antes de la eternidad. Y que ahora la gente de la tierra lo quiere cambiar. Pero ya existía, ya había sido creado antes de que la tierra fuera creada. Y entonces ni siquiera existían las naciones, no habían sido creadas. Hablemos de las naciones. Las naciones ni siquiera estaban creadas. No las toquen, no las toquen. Entonces Él dice que a través de sus profetas, dice que Él había prometido antes que sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces Mateo, Marcos, Lucas, John,
No, para nada. Él está diciendo que en el Viejo Testamento Él estaba predicando el Evangelio eterno de Dios. Él estaba predicando el Evangelio eterno de Dios. Incluso Génesis 1:1, en el comienzo el Señor creó. Y ustedes ven la definición de los componentes del Evangelio eterno que han sido dispensados aquí. Esto es serio ahora. Ahora podemos entender por qué Dios lo abandonó, rechazó, con un factor muy importante, porque viene a ser algo más, abolirlo, borrado, y poner el que viene del cielo. Aleluya. El Evangelio que Él promete delante de sus manos y a través de sus profetas en sus escrituras santas. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, Él dice que Él venía de una virgen. Cuando Él dice eso, entonces el Señor está dando una señal y quiere que su hijo, como lo llamamos a Él, Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el Evangelio eterno que los profetas del Viejo Testamento nos estaban predicando. Aleluya. Usted no lo puede cambiar, no lo puedes tocar. Si usted va al libro de Isaías 53 y él está hablando de la pasión de Cristo, el precio que él pagó, y ustedes pueden ver claramente que el Señor está diciendo que usted no lo puede cambiar. Los profetas del Viejo Testamento ya lo estaban predicando. Y que Él dijo que venía un sustituto para la muerte y que si Él moría en su lugar y entonces iba a resucitar, iba a traer vida, luz a su vida. Y entonces se describe también como resurrección. Y entonces ahí donde está poderoso. Y ahí donde Él dice que va a haber victoria en el reino milenial. Isaías 53, del 9 al 6 y 7, vamos a ver que Él se va a sentar en el trono de David y en el Evangelio eterno. ¿Estamos juntos? Y entonces en el libro de Hebreo, lo que significa que estamos conscientes que todos los libros del Viejo Testamento, de la Biblia, probablemente no sabemos. Todos los libros del Viejo Testamento, el libro de Job, hablan del Job 19, 25 al 27. Él está diciendo que hay un evangelio eterno. Y entonces que al final está parado en la tierra, aleluya. Y después todo va a ser destruido. Y esta carne, y después va a ser destruida esta carne. Y vamos a ver la glorificación, mi Señor. Esto es serio, lo que yo he visto con mis propios ojos. ¿Cómo? Este es el Evangelio eterno. Él está hablando acerca de la resurrección que nos podría traer. Y ahora, que en esa carne vieja, y Él trajo resurrección, glorificación, y ahora somos capaces de poder ver cara a cara a Jesús. Podemos tener una nueva Jerusalén y un nuevo nombre. Y entonces Él está diciendo que cuando Mateo, Marcos, mira, y Juan, y dijo, no, es más profundo que eso. Los profetas del Antiguo Testamento lo han predicado, aleluya. Y entonces Génesis capítulo 12, del 5 al 7, cuando él recuerda cuando la sangre fue usada, esto estaba dispensando aquí el Evangelio eterno. Aleluya. Así que esto es serio ahora. Solamente queremos mirar la eternidad del Evangelio eterno. Y si vamos a Romanos capítulo 1 del 25, quiero ahora manejar el problema, el corazón del problema. Y volvemos en el versículo 2, que el Evangelio que Él prometió, que es quién es Jehová.
Let's go first to verse 1 again. Vamos al primero, a Romanos 1:1, y vamos a dar un refresco aquí rápidamente y después volver a la perspectiva, que es mucho mejor, ¿verdad? Y entonces lo que le está diciendo aquí en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y que eso significa que en el libro de Galatias capítulo 1 del 6 al 9 está diciendo y está tratando de aprobar al hombre a través del... Y nosotros empezamos a ser servidores de Cristo, y usted lo puede ver aquí. Complacer al hombre. Estas cosas se están definiendo aquí. Él está diciendo que Pablo, servidor de Jesús, llamado a predicar, y él fue llamado a ser apóstol. Él fue Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Usted debe ser llamado por el Señor mismo, ¿verdad? Y entonces Él está diciendo apartarse por el Señor. Apartarse para los propósitos del Señor. Ese es el Evangelio del Señor, de Dios. Y Él está diciendo aquí que el Evangelio actualmente pertenece a Dios. Nadie puede tratar de pasarse por el Evangelio eterno. Literalmente lo que está diciendo aquí, que eso te va a herir. Eso no lo puedes hacer. Él está diciendo apartarse para el Evangelio de Dios. ¡Wow! Él está diciendo que el Evangelio no pertenece a ti o a una generación o a una iglesia o a la gente. El Evangelio pertenece para los propósitos de Dios, pertenece al Señor Dios. Y ahora conocemos su nombre, y su real nombre es Jehová Yahweh. Por eso no puedes tratar de tocarlo, el Evangelio. Y entonces, porque si lo haces, eso te traería problemas, te va a herir. Y él dice, bórralo. Que el Evangelio pertenece al Señor. El Evangelio tiene su propio dueño. El Evangelio no se puede cambiar aquí con pequeñas cosas y de comer bien y ganar cosas y tener una vaca o títulos. No, él dice que el Evangelio tiene su propio dueño. Él tiene su propio dueño, que es Yahweh. Y él está diciendo que el Evangelio no es acerca de Dios, no para nada. Lo que él está diciendo que es el Evangelio es de Dios. Es su mensaje para usted. Aleluya. Entonces usted no lo puede tocar. Y si usted trate de hacer trampa con el Señor en su camino, a su manera, de saltar al Señor, perdón, entonces esto es su territorio, y entonces eso es muy malo. Así que el Evangelio eterno es de Dios Padre. Él es el dueño, es su autor, y entonces Él te está tratando de decir aquí que Él es su dueño, Él tiene su nombre. Y entonces necesitamos arrepentirnos, porque el Evangelio es único instrumento que tenemos. Muchas gracias, muchas gracias. El Evangelio es el único instrumento que tenemos. Así que el Evangelio es el único instrumento cuando el Señor trajo la dispensación y nos pudo comprar. Mad dice barro, como barro. Y estábamos sucios como con barro, y Él vino a limpiarnos y a ponernos blancos como la nieve. Y llevarnos sin pecado al reino de Dios. Usted no lo puede tocar. Usted no puede tocar el Evangelio, es lo que está diciendo aquí. El Evangelio original
En versículo 3 dice que, de acuerdo al conocimiento que el Evangelio promete, antes de la creación, a través de sus profetas, en las Santas Escrituras fue mencionado. Y entonces en el libro de Job, se estaba hablando de un evento de resurrección y que iba a tener gloria. Literalmente estaba hablando del Evangelio. En el Viejo Testamento nosotros sabemos y hablamos acerca de la eternidad. En el Viejo Testamento los profetas antiguos predicaron el Evangelio eterno. Aleluya. Usted no lo puede cambiar. Y esto es lo que está trayendo aquí, ¿cierto? Que usted no lo puede cambiar y que Él tiene su propio dueño, su altar, su propio diseñador y tiene los atributos de Dios mismo. Y entonces, esto es increíble y por eso usted no lo puede cambiar. Y esta generación lo quiere cambiar. El Evangelio de Dios se trata acerca del Hijo de Dios. El Evangelio de Dios es acerca de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y nadie más lo puede cambiar. Y no podemos corrompirlo con este mundo. No para nada. Él está diciendo, el Evangelio es de acuerdo a su Hijo, el Hijo de Dios. No puedes tocar el Mesías, el Cristo, el Redentor, el Salvador, la piedra viviente, la flor de Sharon, el lili de los valles, el Padre de creación, el gozo del universo, el Cordero glorioso, el que ha sido crucificado, el Dios, el Cordero de sacrificio, el Rey de gloria, el poderoso, el Dios eterno. El Evangelio es acerca de Él, es el centro de esto. Usted no lo puede manipular ni cambiar. Para hacer de acuerdo a sus necesidades o para hacer sus cosas, no para nada. Y usted puede entender ese pecado de lo que esta generación ha hecho. Y entonces el Evangelio trae la vida de los descendientes de está establecido porque Él es en su glorioso trono, el trono de David. Al gobernador sobre la tierra y viene a terminar todas las cosas. Se paró un poquito el audio, amados. Y entonces lo que estamos corriendo aquí son muchas escrituras que podemos ir a través de ella para ver el Evangelio. Y entonces si pueden vamos a terminar. Apocalipsis 5 al 7 dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 5 versículo 14, to take the scroll and to open its seals. Versículo 7. De la mano derecha que estaba sentado al trono, y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas llenas. Digno eres de tomar sangre, no has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y entonces lo que hemos visto aquí es la eternidad del Evangelio, que el Evangelio existía en la eternidad, en las eras pasadas. Pero ahora estamos viendo aquí que incluso la eternidad futura, nosotros estamos celebrando el Evangelio eterno, en el glorioso eterno de Dios para siempre. Aleluya. Y Él dice, versículo 9,
y cantaba un nuevo cántico, significando que habían canciones en el cielo. Y entonces si leemos en el capítulo 4 que habían nuevos cánticos, que él fue a la cruz y entonces él iba a masacrar la cabeza de la serpiente y entonces él iba a hacer un nuevo cántico en el cielo y entonces esa canción no había sido cantada antes y ahora estamos cantando una nueva canción en el reino de Dios y usted puede ver la canción acerca del glorioso Cordero de Dios. Él está aquí y entonces esa sangre que usted ahora está viendo, que ahora tenemos una nueva canción, tenemos al nuevo Cordero de Dios terminando su trabajo y alguien ha sido comprado en su gloria, alguien que va a ser entrado al cielo, a la eternidad futura. Y si usted quiere entrar, si usted quiere empezar a cantar el Evangelio eterno, en el futuro eterno, mi Señor, cantar una nueva canción para que le pertenece al Cordero de Dios, tomando los pergaminos y abriendo los sellos y escrito por ambos lados, ¿verdad? Nadie puede añadir nada a eso, ¿verdad? Y entonces él podía abrir esos sellos. El Cordero de Dios, y con su gloriosa sangre fuimos comprados por Dios y por todas tribus, lengua y para todos los continentes y empezando desde el futuro ahora, el futuro eterno. Y estamos viendo la eternidad. Y entonces la eternidad, ahora la eternidad tenía un pasado y ahora tenemos una eternidad futura. El Evangelio va a ser celebrado por usted y él está diciendo aquí que para avanzar aquí, el mejor sinónimo. Entonces en Éxodo 19, del 5 al 6, ahí está compartiendo la sangre del Cordero. Entonces él está diciendo aquí que fueron comprados de la esclavitud de Egipto. Y él está diciendo aquí que el Evangelio eterno futuro va a ser celebrado. Empezará a celebrar el Evangelio, celebrará el hecho por causa de que el Mesías, el glorioso Cordero de Dios, todos miren esto ahora, él fue para el mercado de esclavos y pidió cuál es el precio de todos esos esclavos, mientras ellos decían, él pagó todo, compró a todas las personas, toda la humanidad. Es eso lo que él está diciendo aquí. Es eso lo que usted va a estar cantando en el cielo, el Evangelio eterno. Cómo el Mesías literalmente caminó. Él está diciendo, vamos a celebrar. Vamos a dar palmas al Señor. Tenemos nuestra excelencia aquí. Qué bueno que tenemos esas personas aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir de regreso al Evangelio. Le pedí que venga porque estaba para otro lugar. No pierda esta palabra. Voy a repetir aquí. Todos siéntense. Esto es muy serio ahora. Ay, él está diciendo que el Evangelio eterno, podemos parar por un momento. Vamos a definir la eternidad del Evangelio eterno. ¿Por qué en este sueño, en esta visión, el Señor no consigue reparar el púlpito quebrado? Él desciende para mí un púlpito de madera, literalmente destruye el otro púlpito. Él no intenta arreglarlo
concertarlo, no, Él lo destruye totalmente. Ustedes descubren por qué el Evangelio eterno tiene su propia eternidad de Dios. El Evangelio eterno es inmutable, no puede ser cambiado. Vimos que en el libro de Romanos, capítulo 1, 1 Pedro 1, 17 al 25, pero en 1 Pedro 1 vimos que Jesús compró por el precioso Cordero, por el precioso sangre del Cordero, antes de la creación. En otras palabras, la eternidad ya existía antes de Dios, antes de hacer la creación. Se llama eras. Eternidad pasada, es muy serio. Quiere decir que el hombre, cuando Dios creó al hombre, ya sabía esas personas van a caer, esa humanidad va a caer, pero Él no paró. La misericordia, la naturaleza, Él creó al hombre sabiendo que Él caería, pero Él ya preparó el plano redentivo. Esto es muy serio, pueblo bendecido. La eternidad del Evangelio. 1 Pedro 1, 17 al 25, vimos Romanos 1, versículo 1, versículo 7, versículo 4, vimos claramente, Él está hablando que fue predestinado antes de la creación. En otras palabras, el Evangelio eterno ya existía antes del mundo de la creación. Por eso Él se llama Evangelio eterno. Estamos juntos, esto es muy serio. Dice que ningún tamaño de modernismo, ningún nivel de modernismo, sofisticación, inteligencia artificial o que usted tenga pueda cambiar el Evangelio eterno de Dios. Él está diciendo que el Evangelio eterno de Dios, enfóquense en el profeta del Señor ahora. Enfóquense, todos enfóquense en el profeta del Señor. Por tanto, usted no puede Usted no puede intentar cambiar para mantener sus ovejas confortables en la iglesia. Usted se volvió tan moderno, usted está cambiando el Evangelio eterno para el Evangelio de prosperidad para poder predicar el dinero. No. Estamos en la era moderno, trayendo liberalismo, modernismo. No. Ustedes vimos la eternalidad del Evangelio antes de la creación, la esfera de la creación. No sabemos dónde empezó. Sabemos que es eterno, realmente es eterno. El Evangelio ya está allá. Dios ya predestinó con el Cordero de Dios que moriría con el pecado del hombre antes de la creación. Muy serio, sabemos, quiere decir que es inmutable. Usted no puede intentar temperarlo. Es el propio Señor. Si usted intenta temperarlo, usted va a estar temperando con el propio Señor. Esta generación es culpable de intentar cambiar el Evangelio con quiere tocarlo, cambiarlo. Usted no puede cambiarlo. Si usted cambió, usted simplemente ahora está con otra cosa, totalmente diferente. Está totalmente destruido usted. Aleluya. Entonces, para completar la definición, vimos la eternidad pasada. ¿Será que podemos ver el futuro? ¿Para cuán lejos él va a durar? Acá determina cuando el arrebatamiento sucede, en la era. Aquí vemos Apocalipsis 5, 9. Ay, el Evangelio eterno realmente es eterno. Su eternalidad se extiende hasta la eternidad futura, donde ahora ellos cantan nuevo cántico. Ellos cantan nuevo cántico diciendo: tú es digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente, toda lengua, toda raza, lengua, pueblo, nación, todo color, todo. La humanidad, mi Señor.
Estamos viendo aquí el Evangelio en realidad será celebrado. Él está diciendo, un otro cántico está siendo cantado en el cielo. Aquí, comprados por el Evangelio, ellos entran allá. Él fue proyectado para el Señor para que ahora puedan celebrar la eternidad hasta la eternidad futura. Nueva tierra, nuevo cielo, nueva Jerusalén. Ustedes estarán celebrando el Evangelio eterno del Señor. ¿Entendieron el mensaje que fue dado allá, que no fue transmitida? La eternalidad del Evangelio eterno. La eternidad del Evangelio eterno. Ustedes tienen que entender. Si ustedes ven lo que estamos celebrando allá, lo que el Evangelio define allá, la eternidad futura, describe los eventos de Éxodo 19:5. Podemos ir allá por un momento antes de volver a Apocalipsis 5. Aleluya, gracias por permitirme. Mis pies están doliendo, pero yo necesitaba darles esto. Cuando vaya a descansar, realmente voy a descansar. Aleluya, Él está diciendo aquí que si me obedecen totalmente, guardar mi pacto. Éxodo 19:5. Si ahora ustedes me son todo obediente, obediencia es central. La obediencia es central. ¿Será que puedo extraer esa obediencia y hablar de esto? Recuerden que cuando Dios prometió a Abraham que a través de él habría sobre Isaac. De repente el Señor pide a Abraham sacrificar. Él da el nombre exacto. Nombres exactos. Él dice, no tenemos tiempo, ya leí antes. Dice, agarre a tu hijo. Agarre a tu hijo. Su nombre es Isaac, quien usted ama. Realmente fue definido, muy bien definido. No dice. Nombres fueron dados, sí. Si usted quiere ver la pureza de obediencia que el Señor está definiendo aquí, cuando usted agarra la única promesa que el Señor habló, usted diría, las personas habrían cuestionado esta generación, pero Abraham no cuestionó obediencia, el tipo de obediencia. Él agarró a aquel que fue prometido y llévalo. Él pidió que él agarre ese que fue prometido. ¿Haga qué? ¿Quién le dijo? Acuéstele y sacrifíquelo. Y él levantó su mano así. Hebreos 11, antes de volver a Génesis. Hebreos 11, 17. Él dice, por fe Abraham, cuando Dios lo probó, colocó a él a prueba, ofreció a Isaac como sacrificio. Aquel que tenía abrazado las promesas de Dios estaba a punto de sacrificar su único hijo. Dos promesas de Dios son reales, que habrá la iglesia, habrá la venida del Mesías, la redención va a suceder. Aleluya, ustedes entienden, es ahora. Él creyó, también agárrelo y sacrifíquelo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. ¿Qué tipo de Dios puede deshacer tamañas promesas que puede hasta mismo resucitar los muertos? Usted sabe que en la literatura hebraica Isaac consideraron Isaac haber morido, de hecho, haber sido sacrificado y Dios lo resucitó. Usted puede imaginarse el nivel, la obediencia, el nivel de la obediencia de Abraham. Abraham ni cuestionó, él conocía que este Dios podía resucitar a Isaac. Y vamos a volver de regreso a la escritura. Está siendo celebrado el Evangelio eterno.
en Éxodo 19:5. Being dispensed. Very powerful. You're like, this is it. We are now feeding on it. Estamos alimentándonos de esto ahora. Hallelujah. Aleluya. This is serious. Esto es muy serio. Él está diciendo aquí que ahora, que si usted me obedece totalmente y guardar mi pacto, obediencia. Yo definí el tipo de obediencia. Recuerden cuando él sacrificó a Isaac de esa manera, tomó un cuchillo, pero entonces el plano de redención fue revelado ahí mismo. Aleluya, a través de la obediencia, el Señor está diciendo, el plano de redención pertenece a mí, apenas obedézcame, no tema, no haga tus propias cosas, no se preocupe. Ahí el Mesías viene, en aquel día Abraham vio que el Mesías fue crucificado. Aleluya. Entonces, dice en la eternidad futura celebraremos. Tú es digno. Él está diciendo, si me obedeces y cumples mi pacto, serán propiedad exclusivas entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Nación santa. Esas son las palabras que ustedes tienen que ir y hablar al pueblo de Israel. Si volvemos a Apocalipsis 5, ahora va a tener más sentido, ¿correcto? Ellos cantaron nuevo cántico. Pero el momento en que el Evangelio eterno compra el fruto de él, ustedes entran en el cielo, entonces el cántico en el cielo, habrá un nuevo cántico. Y este cántico decía, tú es digno de tomar el libro, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Esencialmente él está diciendo que esta celebración aquí estará apuntando para los eventos que voy a dar los ejemplos, como los eventos Éxodo 19, 6, 5 y 6, donde él habla sobre el derramamiento de la sangre del cordero derramado, colocado en las puertas de su casa, comprándolos a ellos. Él está, por un momento, el momento que el Señor fue en un mercado de Egipto y compró. ¿Cuál es el precio de aquellos esclavos? Y pagó por el precio del sangre del cordero, el cordero que fue crucificado, lo liberó. A ellos salieron y fueron libres. De repente ahora, disfrutando de la libertad, y él está diciendo que este es de una demostración de Apocalipsis 5. El nuevo cántico será hecho y celebrará como él entró en el mercado de esclavos con su sangre del cordero derramado y compró a ustedes. Ese cántico será cantado eternamente en la eternidad futura. Realmente es eterno el Evangelio. Entonces, por favor, usted no puede tocarlo. ¿Por qué? Kwa maana ulikuwa unalala sama nini? Ni nini ulikuwa unafanya? Kipofu. Ilikuwa kipofu. Toto. Aleluya. Con un decreto de la eterna sangre de Jesús, el Señor Jesús instantáneamente abre los ojos ciegos, ojos totalmente ciegos.
de Janeb Dunge Nzuki. Ustedes entienden Nakuro Menengai, en la reunión de Nakuro Menengai, ella quedó en shock cuando ella pudo ver personas. Era esto lo que el Señor hizo aquí. Y ella está aquí meses antes testificando para establecer testimonio del Evangelio eterno. Este es el Evangelio para usted cambiar. No, de ninguna manera. Intentar temperarlo para volverse cualquier otra cosa que no tenga poder. No, por favor. ¡Ey! Si hay una generación que nunca jamás tendría que intentar cambiarlos, que usted ve que realmente tiene poder. Usted ve el antes y el después. Usted ve que los profetas falsos que estaban en el altar intentando quitar dinero, corrupción aquí y allí, pero cuando el Evangelio eterno viene a usted y tú ves los propios lisiados y ciegos siendo sanados, con doctores testificando, doctores, licenciados, usted no puede intentar cambiarlo. El Señor es justificado por delectar el otro púlpito, destruir el otro púlpito. Vemos en la eternidad pasada, la eternidad futura. Tú es digno de abrir. Él está hablando sobre el Evangelio, el Cordero de Dios, donde fue muerto, nos lavó, nos compró. Sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. No habría perdón de pecados. Tú compraste la humanidad para Dios. Él está hablando sobre el Evangelio eterno, el Evangelio universal también. Toda la humanidad. Aleluya. Y en el versículo 10, él abre un poco más de Apocalipsis 5. De ellos hiciste un reino, lo hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Él está hablando de la nueva tierra. Está hablando, el cántico que va a suceder en el cielo. Y aquí él está diciendo muy poderosamente que el reino de sacerdotes, y en otras palabras, sacerdotes reales, haciendo la voluntad, el propósito de Dios, aquellos que están haciendo los deberes sacerdotales, adoración al Señor. Lo que acabamos de leer, Éxodo 19, 5 y 6, donde él dice, hasta mismo que la tierra sea toda mía. Creé toda ella, la tierra entera yo la creé toda. Mismo que sea este el caso, él está diciendo que para ustedes, si yo los elegí, ustedes son míos. Para mí ustedes serán el reino de sacerdote, una nación santa, haciendo los deberes de Dios, los deberes reales y sacerdotales. Déjenme explicar apropiadamente. Apocalipsis 5:10 dice lo siguiente. Para Israel dice, por causa del derramamiento de la sangre del Cordero, fue al mercado de los esclavos y comprarlos, los lavó, hizo con que ellos los sirvan en los deberes sacerdotales y reales. En otra palabra, el Señor quería que todos los propósitos administrativos de Dios en la tierra, no sé si ustedes conocen la palabra teocracia. En realidad, Dios entregando poder para el hombre reinar con él. Usted ve Dios entregando poder para Israel para reinar con él. Él espera que todas las naciones estén sometidas al gobierno de Israel, o sea, debajo de la comisión de Dios. Él dice, todas las naciones tienen que entrar a través de Israel, presentadas a Dios. Romanos 9, si tuviéramos tiempo, para ellos todo fue dado. El reino, la gloria, el tabernáculo, la adoración, todo para Israel. ¿Correcto? Es el propósito que Él está colocando ahí. Cuando usted viene aquí, Él está diciendo que cuando el Mesías se aparece ahora, el Mesías ahora
con su propia sangre derramada, va y compra todas las naciones que usted ve. Con su sangre derramada, va al mercado de esclavos, compra los esclavos. Puedo ver a ellos, algunos de ellos aquí, ex prisioneros, están sentados aquí en mi frente. Personas que vinieron de la jaula de Satanás, de la jaula del pecado. Fue en el mercado de esclavos, los compró naciones, haciendo eso porque Él se apareció. Entonces se volvió el rey, el propio rey. Él está haciendo todos los deberes de Dios delegado a Él. En el reino milenar, si usted va en adelante, Él dice, los deberes sacerdotales, todo ha presentado a Dios a través de Cristo Jesús. Aleluya. Él está diciendo, es así que vamos a celebrar. Tú hiciste como el reino de sacerdotes para servir nuestro Dios, reinar sobre la tierra. La nueva tierra está hablando. Esos eventos que Él está describiendo son los eventos del cielo. Él sigue diciendo, versículo 11, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. Estamos hablando de trillones de almas, trillones de ángeles. Rodeaba el trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares y millares y millones de millones. Cantaban con toda fuerza, digno es el Cordero digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Ustedes pueden entender la eternidad de lo eterno. Usted no puede cambiarla. Nosotros también vamos a celebrarlo en la eternidad. Vamos a ver los componentes del Evangelio eterno. El libro de Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. He visto otro ángel volando en medio del cielo. Tenía el Evangelio para proclamar a los que están en la tierra. Usted debe preguntarse, ¿Él está hablando adentro del contexto de Apocalipsis? ¿Cómo el libro de Apocalipsis define a aquellos que viven en la tierra? En algunas traducciones llama de habitantes de la tierra. Los rebeldes eligieron la tierra como destino final, no quieren saber de ningún otro destino. La palabra es habitar, en otras palabras. Si usted hace todo aquí confortablemente y quedará aquí para siempre. Esto es muy serio. Él dice, Él está hablando de lo que habitan en la tierra. Es el Evangelio universal, ¿correcto? Versículo 7 dice, gritaba a gran voz. Él no dijo susurrando. No vamos a ofenderlos a los LGTB. ¿Será que él dijo eso? Preocupándose en ofender al de la nueva era, los hindúes. De ninguna manera. Él gritaba en gran voz, posicionándose en un lugar donde todos pueden escucharlo. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. Temor es lo que falta en la iglesia del día de hoy. Corrupción en el púlpito. La corrupción, desmoralidad, inmoralidad. En otras palabras, después de todo lo que Dios ha hecho, toda la tierra, usted tiene que darle gloria. Usted simplemente, el hombre cayó. Y Dios Todopoderoso, el Rey de la Gloria, ¿se recuerdan cuando Él caminó para mí y sus pisadas tenía gloria, gloria, gloria? Él vino todo el camino del cielo. Vino a morir por ti en la tierra, derrotó la muerte, por eso en sí Él es digno de recibir gloria, derrotó la muerte. Tenemos que considerar lo que Él hizo, apenas eso, debemos darle gloria, simplemente el hecho de que Él caminó sobre el agua, debemos darle gloria.
Ay, 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 ay. Él derrotó la ley de la naturaleza. Alimentó 5,000 aquí, 5,000 allí, como si fuera nada. Debemos darle gloria. Como resucitó Lázaro. Si usted consideró que Él vino, cuando Él vino a nosotros, hasta mismo fue para... Él pasó por el nacimiento virginal. Debemos dar a Él gloria. Ay, ay, ay. Considerar que Él levantó lisiados y continúa levantando lisiados. Hasta abrió ojos ciegos aquí. Es digno de gloria. Usted debe dar gloria, toda la gloria, cuando usted considera lo que Él ha hecho y lo que hizo y lo que ha hecho aquí. Acabamos de venir. Lo que hizo en Lisboa, Ginebra, Suiza. Qué poderoso Dios. Si usted considera eso y que lo que Él ha hecho y mucho más lo que Él va a hacer, pero ahora mismo Dios Todopoderoso es digno de su glorificación. Si usted considera cómo Él paró la tormenta, Él dijo simple: cálmese, pare. Él es digno de su gloria. Aleluya. Esa es una de las cosas que estoy hablando que usted puede en la Biblia encontrar. ¿Cuáles son las cosas, por ejemplo, que Él llama precioso? Y si va en la Biblia, ¿cuáles son las cosas grandes que Jesús hizo? Usted podría decir una lista. No. Solo poder, por eso, poderosas cosas y maravilla. Es digno de nuestra gloria, Entonces estoy diciendo lo restante del Evangelio eterno. Ustedes saben cómo yo hago. Esencialmente lo que no fue transmitido. Que el Señor los bendiga. Todos repitan alto. Diga: poderoso Señor Jesús. Yo me arrepiento, mi Señor. Y yo te recibo, mi Señor Jesús, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Señor, lávame con la preciosa sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Y sepárame para el Evangelio eterno. Señor, úsame para preparar la iglesia para la gloriosa venida del Mesías. Dame santidad, dame justicia. En el poderoso nombre de Jesús, yo nací de nuevo. Amén. Aleluyas, amados hermanos. Esto es un breve resumen de lo que no fue transmitido para nosotros, pero tenemos el privilegio de poder escuchar otra vez aquí. Aleluyas. El Señor ciertamente es digno de darle gloria con nuestra vida. No, let's wait for Randy. Is it true that he doesn't know where it is? Again, one more time. Last time he did so, right? Aleluyas, llegamos a la parte final, amados hermanos. Don't do that. Just be wise. Last time we asked for that song, he did not play it. Look at the humiliation he's passing the Lord. If I had my phone, I would even Google now. Hear our praises. Yes, and play. Is it by women of faith or who? Women of faith, right? I would have just played it. Those are the people we have here. So he's not traveling with us anyway. So anyway, blessed people, that is what was said on the other side. Very powerful, yes. It was important to say it here. I thought you missed it, but now you have it. Yes, very powerful. Yo pensé que habían perdido, pero ahora ustedes tienen esto, es muy poderoso. Mucha revelación allá adentro del Evangelio, un Evangelio muy lindo. Usted no puede cambiar el Evangelio de Dios porque usted quiere una comida, predíquelo como es. Dios va a proveer como
la bendición que yo coloqué sobre sus vidas. Yo ya he visto cómo el Señor los bendijo masivamente. Por ejemplo, cuando ustedes estaban en la conferencia en Nakuru, los vehículos con los que el Señor nos bendijo, ustedes ni corrompieron el Evangelio. El Señor nos los humilló, donde Dios, los valores para la escuela, sus hijos son abogados, doctores ahora. Ustedes están muy bien. No corrompan el Evangelio, no toquen. El Señor ha sido fiel. Can you start the song afresh? You see, it started in the middle, right? This Randy guy, thank God he's not traveling with me anywhere. Now we have a full team from Brazil and Europe who have joined me.